El yoga te va a traer mucha incomodidad. Nadie te lo quiere decir, pero te va a traer todo lo que no quieres ver, todo lo feo que llevas escondiendo durante años, siglos o meses. Todo lo que crees que no te pertenece, que no forma parte de ti, eso que odias, eso que es la más pura oscuridad dentro de ti, la cual estás rechazando, el yoga la va a destapar. Si estás empezando a hacer yoga y lo primero que te han dicho es que el yoga es maravilloso, que el yoga te va a cambiar la existencia y que va a revolucionar tu vida, no te están mintiendo, pero no te están diciendo toda la verdad. Porque antes de sentir esa paz, esa armonía, esa tranquilidad, esa alineación y ese cambio radical, literalmente radical, que va a aportar a tu vida, primero tiene que destruirse todo lo que forma parte de tu realidad, incluso ese personaje con el que llevas viviendo toda tu vida. Así que si estás harta de escuchar que el yoga es maravilloso, sensacional y tú estás un poco que no entiendes absolutamente nada porque no lo estás encontrando todavía, este vídeo es para ti. Porque a mí también me dijeron que era maravilloso, que era sensacional y me di de frente con toda la basura que llevaba escondiendo durante toda mi existencia y la verdad me hubiera gustado que ni que sea me hubieran avisado, pero sobre todo me hubiera gustado pues tener a alguien que en ese proceso me acompañara y me dijera que todo eso era un proceso normal, que esa resistencia que estaba viviendo incluso a esa práctica era totalmente normal porque lo que estaba sucediendo era una limpieza profunda. Así que hoy vamos a desmitificar un poquito todo este estigma y todas estas florecitas que le ponemos al yoga, que en parte soy la primera que lo hace porque es maravilloso, pero hoy vamos a traer la cruda realidad. Hola, namaste, bienvenida de nuevo a este canal, mi nombre es Noelia por si todavía no me conoces y hoy vamos a hablar de lo incómodo que es el proceso del yoga. Porque el otro día estaba yo en clase con una alumna y hizo lo que más me gusta, que es traerme una pregunta. Y ya saben todas mis alumnas que cuando salta una cuestión a nivel físico de asanas, todo eso lo traspasamos luego a la vida real, que es a tu propia vida, a tu manera de pensar y tu manera de ser. La cosa es que me soltó. Vale, si yo me siento así de incómoda en esta posición, ¿por qué tú no te sientes incómoda? Partiendo de la base que mi cuerpo está más abierto, lógicamente, que el suyo, por lo tanto, esa incomodidad física ya no la voy a sentir. Pero lo que más me hizo pensar en ese momento fue: si tú ya no te sientes incómoda, ¿qué necesidad tienes de seguir profundizando y seguir metiéndote en posturas más enrevesadas y más difíciles? Y ella lógicamente dedujo que yo no me siento para nada incómoda en esas posturas o en posturas un poquito más difíciles. A lo que vamos al tema que te traigo hoy. Es que el yoga no nos ha traído todo su concepto, todas sus prácticas para estar súper cómodos. Que sí, que tenemos que al final encontrar esa comodidad, porque al final buscamos Stiram Sukham Asana, una postura cómoda y estable. Pero el proceso a todo eso es un proceso muy incómodo. Y lo que está buscando el yoga es despertar esa incomodidad para que tú realmente te observes y aprendas de esos mecanismos, de esos patrones que tienes mentales, porque son X, Y, Z siempre, que los observes, que te analices todo eso y que ahí los empieces a cambiar. Porque en el momento en el que ahí los empiezas a cambiar, luego en tu realidad todo empieza a cambiar. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos encontramos de frente con esa incomodidad, nos encontramos de frente con que se están despertando diferentes cosas de nosotras que estaban ahí bastante enterradas, como pueden ser enfados, como pueden ser frustraciones, como pueden ser miedos, como incluso pueden ser partes de nosotras, identidades de nosotras mismas o incluso formas de ser que las teníamos aparcaditas, las teníamos escondiditas bajo capas y capas y capas que nos hemos ido poniendo
creando una gran coraza. Y lo que ha hecho el yoga con sus posturas, con sus respiraciones, con sus meditaciones, ha sido ir puliendo esas capitas y despertándolas. En el momento en que se despiertan, se activan para ser liberadas. Lo que pasa que normalmente en el momento en el que esa capa se despierta, ya estás creyendo que el yoga no está funcionando, que está pasando algo malo en ti y que estás volviendo hacia atrás, cuando realmente necesitas ese proceso para soltar aquello que ya no te pertenece. Y probablemente de ahí incorporar una nueva semilla observando cómo es ese patrón mental, sobre todo, observando cómo es esa actitud y cambiándola. Pero lógicamente, como van a empezar a despertarse cosas bastante turbias dentro de ti, si es que han estado que recordemos que el ser humano no es luz sin que exista esa sombra, por lo tanto, nos guste más o nos guste menos, o seamos más seres de luz o seamos más conscientes, todo el mundo tenemos nuestra sombra, tenemos nuestra mierda y tenemos nuestras cosas, entre muchas comillas, malas, que van a salir a flote, las aceptemos o no. La cosa está en que cuando aparecen hay que aceptar que eso ha formado parte de nosotras, pero que ahora ya no podemos seguir escuchándola. Por ejemplo, en mi caso lo que me pasó es que apareció la pereza, la resistencia y el rechazo total a cuidar de mi cuerpo. Entonces, en el momento en el que yo me puse en la esterilla, sobre todo cuando empiezas ya con prácticas más avanzadas, rollo pranayama, meditaciones más intensas, y los juntas todo con esa práctica de asanas, entonces ya estás empezando a purgar literalmente todo tu cuerpo y empieza a despertarse todo esto que te estoy contando. Y en ese momento, cuando yo avancé un poquito más en mi práctica, fue cuando todo empezó a saltar y empezaron a salir muchísimas resistencias, cosas que yo no imaginaba jamás que volverían a ser partes de mí, porque me había costado bastante pues que no formaran parte de mí. Pero en ese momento es como que hace ¡pum! Y se abre la caja de Pandora. Y en ese momento es cuando tienes que volver a decidir, porque esa liberación está ahí para realmente acabarla de soltar. Porque si has sido como yo toda tu vida y has hecho como yo, que es ir tapando las cositas que no nos gustan y poniéndole capa y bueno, esto no lo escucho, no lo miro, no lo quiero, pero sigue ahí dentro. Cuando empiezas a mover toda esa memoria corporal a través de la respiración, a través del movimiento y a través de la meditación, se destapa para realmente liberarla de ti y que ya no forme parte de ti. Y ahí puedes tener dos opciones, que es hacerle caso de nuevo a, por ejemplo, esa pereza que se va a despertar en ti, que está haciendo que te resistas una y otra vez a seguir practicando, que es justamente lo que necesitas, o realmente enfrentarte en la esterilla a esa incomodidad, porque te vas a poner, te lo digo yo, en la esterilla y te va a ser cada día un poquito más incómodo, hasta que empieces a dominar todo eso dentro de ti. Pero es que solo hay una manera de hacerlo, que es enfrentándote a ello, de manera progresiva, de manera amable, lógicamente. Pero si la sigues ignorando como has estado haciendo toda tu vida, va a seguir formando parte de ti. Incluso rechazando esa práctica para no ver todo eso que está sucediendo, pues vas a dar un paso atrás. Y de esta manera, lógicamente, no vas a conseguir esa armonía, ese equilibrio, esa paz que todo profe de yoga te está vendiendo todos los días de tu vida. Porque nos guste más o nos guste menos, vamos a tener que pasar por ese umbral, vamos a tener que pasar por esas sombras, por todo eso que no queremos ver, que no queremos reconocer, que ha formado parte de nosotras y que hemos estado escondiendo durante tanto tiempo. O incluso van a ser cosas que ni siquiera eras consciente, pero que de repente afloran. Pero que de la única manera de llegar a esa luz al final del túnel va a ser atravesando ese túnel de manera constante y sobre todo sosteniéndote en ese proceso. Porque ya te digo que es que no existe otra alternativa si lo que quieres es crecer y ascender. Porque por mucho que te digan que no necesitas pasarlo mal para crecer personalmente, espiritualmente o simplemente para crear esa mejor versión de ti y crear una mejor realidad, no te están diciendo de todo la verdad, porque realmente el ser humano cuando crece es cuando se enfrenta
a la adversidad, cuando se enfrenta al dolor. El único matiz que existe aquí es que el dolor es inevitable, pero luego tú vas a escoger si quieres seguir sufriendo y viviendo en ese estado de dolor y sufrimiento, o escoger mirarlo desde otro prisma, un poquito más alejada, sin reconocerte en ese sufrimiento, sino mantenerte como una observadora de lo que está sucediendo y desde ahí actuar con consciencia. Pero lógicamente todo esto es un proceso y está claro que para seguir creciendo la persona que eres ahora debe morir, para que realmente esa nueva identidad que está dentro de mí pueda salir a la luz, esa nueva identidad que vive desde otra realidad, desde otro prisma, pero para ello se debe destruir la que eres en estos momentos. Y nos guste o no, eso es un proceso de duelo, eso es un proceso de dolor y es un proceso muy incómodo. Y para eso realmente es la práctica física del yoga, para ir observándote a ti, qué tipo de actitudes tienes, cuál es tu patrón mental, cómo son tus sensaciones, qué tipo de emociones aparecen cada vez que tú te estás enfrentando a esas incomodidades, a esos nuevos conceptos, a esas nuevas maneras de ver la vida. Así que sí, dentro de las posturas obviamente tenemos que buscar esa comodidad, pero debemos encontrar esa comodidad en la incomodidad. Así que si lo que buscas en el yoga es evitar a toda costa esa incomodidad y llegar a ese estado de bienestar, de equilibrio, sin transitar todo este proceso, siento decirte que va a ser bastante imposible. Porque lo que se busca en el yoga es llevarnos a un estado de incomodidad controlado para que esa práctica pueda ser un gimnasio literalmente de tu vida. Así que hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que esta reflexión te ayude muchísimo a mirar esa práctica de yoga desde otra perspectiva, que puedas ir sobre todo analizándote y revisándote mientras estés en esa esterilla y sobre todo que te sea súper útil para seguir mejorando tu práctica, sobre todo a nivel consciente. Recuerda que cada miércoles estoy respondiendo vuestras dudas, así que no te olvides de dejarme tus inquietudes por aquí abajo en comentarios para que te pueda traer justamente lo que necesitas. Y si hay alguna inquietud, alguna duda que tengas por mente, deja de pensar que es una tontería, porque si te ronda la cabeza, déjala por ahí abajo. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, no te vayas de este vídeo sin suscribirte a este canal, porque cada miércoles estamos con este tipo de clases un poquito más para resolver vuestras dudas, un poquito más reflexivas, y cada sábado practicamos juntas. Así que de nuevo espero que este vídeo te haya resultado muy útil y si ha sido así, recuerda darle a like. Así que nos vemos el sábado como siempre para practicar juntas. Namaste.